todo lo que está haciendo el PLC. Ustedes dirán, profe, ¿se puede tener un control de proceso? Mil disculpas. ¿Se puede tener un control de proceso sin escala? Claro que sí que se puede tener un control de proceso sin escala, pero sería como pilotear un avión sin instrumentos. Yo sé que está volando, yo no sé si sube, cae o qué está haciendo el avión. El SCADA es lo que me permite visualizar justamente el estado de los set points, o sea, el estado de los RT, el estado de los YDT, el estado de los elementos de HDS, el estado de los elementos de G1DS, el estado de los elementos de G1D, de G2DS. En este caso, como nosotros vamos a estar monitoreando en tiempo real, va a ser RT, YDT, G1DT, G2DT, GHDT. ¿Sí? Eso estoy monitoreando en un SCADA. Como vimos la semana pasada, en un lenguaje ladder es muy difícil seguir la secuencia y el estado de las variables. Porque imagínense, nosotros hemos desarrollado ejemplos que tienen a lo mejor 5, 6, 7, 10, 15 segmentos. Imagínense, un programa normal no tiene menos de 5.000 segmentos. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de evaluar el estado de todos los antecedentes y los consecuentes montado en 10.000 segmentos, 5.000 segmentos, cada 10 milisegundos, que es la capacidad de ciclo que tiene un PLC. Entonces, por eso existen los SCADA. Justamente, ¿qué es lo que significa esta cara? Control supervisado de adquisición de datos. Hay 3 niveles de interrelación entre proceso y ser humano. El primero y más básico es lo que conocemos como HMI. HMI significa Human Machine Interface, que tiene menos herramientas que un SCADA. No tiene la capacidad de adquisición de datos. Tiene solamente la capacidad de un tren online. ¿Por qué se llama tren online? Porque es solo me permite mostrar los valores de una variable en forma gráfica conforme al tamaño de su buffer. O sea, se terminó el buffer y entonces es un buffer cíclico. Si el buffer almacena 50 datos, no tengo más que la capacidad de almacenar 50 datos y me lo muestra online. No tengo la capacidad de adquirir datos, que eso significa un logueo a un medio físico, que es un disco rígido. ¿Sí? Un disco rígido. ¿Qué es un HMI? Un HMI lo utilizamos todos los días cuando vamos al cajero automático. Eso es un HMI. ¿Sí? Interfase hombre-máquina. Human Machine Interfaces. Eso es lo único que significa HMI. El SCADA tiene la capacidad no solo de tener un entorno gráfico interactivo con el operario, sino también que tiene la capacidad de ejercer control. Normalmente no se ejerce control, no se hace control. Yo les voy a mostrar que sí se puede hacer algo de control. Porque el punto más débil del proceso es una computadora. ¿Por qué? Por su diseño. No está diseñada para estar en ambientes extremadamente rígidos. Sin embargo, el PLC sí. Por eso se hace control en el PLC, no en una PC. Yo, en lo que va de mi vida, yo he cambiado solamente una vez un PLC, pero fue porque cayó jarabe y eso se caramelizó por la temperatura. Entonces no hubo manera de recuperarlo porque físicamente hizo cortocircuito el jarabe, porque es conductor, por el azúcar. Y en lo que yo cambié un PLC, no voy cambiando menos de 50 PC de proceso. Así que, obviamente, de SCADA, no de control. Entonces ahí es donde se ve que no es recomendable hacer control de la SCADA. Otra de las virtudes, ¿qué es lo importante? Y el estadio superior a una SCADA es un DCS, que significa Distributed Control System, control del sistema distribuido, que una SCADA es a un proceso como sería similar a una isla o a una red peer-to-peer. El proceso y el SCADA es una isla. Un PLC controla una máquina o un proceso donde intervienen un grupo chico de máquinas, no más. Entonces, y un DCS controla toda una área de planta, incluso áreas de planta. Si una planta está dividida en 5 áreas específicas, puede ser, supongamos, en una fábrica de pantalones, puede ser hilandería, puede ser recepción, puede ser teñido, puede ser estirado, puede ser planchado, lo que sea. En un DCS tengo todas las áreas, obviamente con muchos PLC conectados. ¿Por qué? Porque la topología física de interconexión lo permite.
Un DCS se sustenta en una arquitectura cliente-servidor. Entonces hay un DNS, un servidor de dominio. Una SCADA se sustenta en un modelo cliente-servidor. Entonces, un maestro SCADA es cliente de una red, pero es maestro de una aplicación SCADA. Ya lo vamos a ver bien. ¿Eso qué significa? Que no es un servidor de dominio. Es una PC clienta que se loguea en un servidor de dominio, pero al mismo tiempo es un multiusuario. Es un multiusuario. Por eso es importante entender que un SCADA, desde el punto de vista conceptual, está físicamente contenido como cliente de red, pero como maestro de aplicación. Entonces, un MTU. En la topología de red, un MTU es un Master Transmit Unit. Y todos aquellos que están conectados a un maestro SCADA MTU son RTU, Remote Transmit Unit. Eso puede ser una PC cliente, una PC cliente, una PC cliente del SCADA o un PLC. Tanto una PC cliente como un PLC es un RTU, Remote Transmit Unit. O sea, quiere decir, todo esclavo de ese maestro, todo esclavo de ese maestro es un RTU. Y el maestro SCADA, que es un maestro de un modelo cliente-servidor, es un MTU. Dependiendo incluso, dependiendo de esto que quiero que vean, dependiendo de cómo es la conectividad, si es física o si es... puede ser también, si no es física, puede ser inalámbrico. O sea, ¿qué significa eso? Que puede ser a través de radioenlace. ¿Qué quiere decir a través de radioenlace? Que puede ser a través de antenas y módem. ¿Sí? Si tengo a través de antenas y módem, significa también que yo tengo otro tipo de topología que no es un enlace físico a través de un medio óptico o un medio eléctrico, sino mi RTU o mi MTU, dependiendo quién es el que transmite, quién es el que recibe, es un DTE, que dentro de comunicaciones se dice Data Terminal Equipment, que es el que envía. Y si yo utilizo a través de radioenlace, yo también voy a tener como participante los DCE, Data Communication Equipment, que eso para nosotros son los modems, que eso para nosotros son los modems. Me dan un segundito, ya sigo con la clase. Bien, perfecto. En esta instancia es importante que nosotros tengamos bien en cuenta cuáles son las características principales de lo que debe tener un SCADA. Un SCADA está compuesto de varias entidades y es lo que yo les voy a comentar ahora. Yo no voy a hablar en puntual como está dada la clase. ¿Por qué? Porque la clase es más larga. Prefiero aprovechar que veamos nosotros cómo está implementado un SCADA, cómo se implementa una migración SCADA y cómo yo hago el enlace con el PLC, que es el que está llevando el control del proceso específicamente. Un SCADA tiene varias entidades. Primero tiene que tener la capacidad de interconectarse con otras PC, o sea, con RTU, ya sea PC clientes o PLC. Para poder conectarse con PC no hace falta otro protocolo que sea el Ethernet o a través de TCP/IP. Por lo tanto, pero para poder comunicarse con RTU, que son PLC y no necesariamente del mismo fabricante, tiene que tener un área que maneje drivers. Y los drivers dijimos que son a pequeñas aplicaciones que disponen los SCADAs, ¿sí? Para poder hablar distintos protocolos conforme al protocolo que maneje ese PLC en particular. Entonces tiene un área en particular para definir sus interlocutores. Por un lado pueden ser PC, por otro lado pueden ser PLC de distintas marcas, por lo tanto tiene que tener la capacidad de hablar distintos protocolos. Esas aplicaciones que contienen los protocolos con los cuales se puede comunicar una SCADA se llaman drivers. Por otro lado, tiene que tener la capacidad de manejar alarmas del sistema, o sea, alarmas del proceso. Tiene que tener la capacidad de manejar variables y muestreo de variables de proceso, estamos hablando. Entonces, mostrarla gráficamente en dos formas: online, que quiere decir que son los valores que está mostrando en ese momento, y valores históricos. Eso quiere decir que debe tener la capacidad de loguear datos de proceso a un medio físico. Eso quiere decir que debe loguear a un disco rígido. Debe tener la capacidad de administrar usuarios, debe tener la capacidad de generar reportes, bueno, muchísimas otras herramientas también.
Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a ir evaluando las diapositivas, pero muy rápido porque yo quiero centrarme más que nada en la aplicación y en la conectividad con el PLC. Bien, que SCADA es un acrónimo de control supervisado de adquisición de datos, no es otra cosa. Un sistema tiene la capacidad de conectarse entre PCs y procesos a través de los drivers. Los sistemas SCADA cumplen una función importantísima en la automatización. ¿Por qué? Porque son los que tienen la capacidad de conectividad con los PLC, y los PLC a su vez están conectados con los sensores, con los transmisores y con los actuadores o elementos finales de control que ejercen la acción de control efectivamente. ¿Sí? Eso nomás no dice otro. ¿Bien? Tiene la capacidad de supervisión remota de instalaciones de equipo, control remoto de instalaciones de equipo. ¿Por qué? Porque son los RTU que estamos hablando. Los RTU son terminales o unidades remotas. Procesamiento de datos, visualización dinámica de gráficos, generación de reportes, administración de alarmas y procesamiento de información histórica. Justo lo que venimos charlando, todo lo que venimos charlando. Requerimiento de un sistema SCADA, adquisición y almacenamiento de datos, ejecutar acciones de control, proveer arquitectura abierta y flexible, capacidad de ampliación y adaptación, lo que veíamos, la capacidad de conectarse con RTU, que ya sean PC o PLC, conectividad, bueno, todo lo que son... Todo esto también está en los apuntes. ¿Sí? Tienes elementos del sistema, el HMI, la permanencia y la interacción del MTU con RTU, sistema de comunicación, instrumento de datos y transductores, que son instrumento de campo y transductores, son lo que dijimos, elementos pertenecientes a HDS y los pertenecientes a G1DS como elementos finales de control o actuadores. Para que exista una comunicación tiene que existir un medio físico, ¿sí? Un equipo emisor, MTU, y la terminal remota, que son los RTU. El maestro y los clientes o esclavos de ese maestro, que puede ser clase 1 o clase 2, dependiendo de cuál es la topología en la que está trabajando. No es otra cosa que esto, el Master Transmit Unit, cuyos RTU, que puede ser un PLC, puede ser una PC, ¿sí? Y al mismo tiempo el PLC tiene como conexión a través de sus placas de entrada-salida los actuadores y los sensores. Y si tenemos, esto fíjense, es una topología de bus, eso quiere decir que tengo una señal eléctrica, puede ser señal óptica también, pero sin embargo, si yo tengo una comunicación inalámbrica, o sea, radiofrecuencia, voy a tener que mi DT puede ser el MTU o el RTU, es mi DT, Data Terminal Equipment, y mi DCE son los modem, que son los Data Communication Equipment, que es una topología natural de comunicaciones inalámbricas o radiofrecuencia. Bien, para aquellos que me acompañan en sistemas industriales, el ERP, que es realmente esta es la pirámide de control, donde el control de gestión que es administrado a través de un ERP está en la cúspide de la gestión de control. Nosotros en teoría de control vemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 4, que es el MES de Manufacturing Enterprise System, no lo estamos viendo porque es un sistema mucho más complicado y normalmente no se lo utiliza mucho en la industria porque es muy costoso, es costosísimo. Es muy costoso, es tan costoso como implementar nivel 1, 2, 3 y 5 al mismo tiempo. El MES cuesta lo mismo que el nivel 1, 2, 3 y 5. Por eso es muy poco implementado, pero las industrias que lo implementaron son altamente eficientes. Bueno, además es un tema que lo charlamos en sistemas industriales, así que no tiene sentido que lo charle con usted, sí con la gente que me acompaña en sistemas industriales. Bien, hay muchos fabricantes de escalas. Hay muchos fabricantes de escalas, ¿sí? Uno por cada fabricante de PLC. Sí, ABB tiene su sistema SCADA, Allen Bradley tiene su sistema SCADA, Foxboro tiene su sistema SCADA. Yo he trabajado, la mayoría están bajo plataforma Windows, que ese es el mayor, el punto débil de los SCADAs, excepto uno que se llama RealFlex, que trabaja en entorno Unix, no Linux, Unix. Yo nunca vi una falla en RealFlex, sin embargo, he trabajado con Windows C de Siemens, he trabajado con el IA y el IA cuadrado de Foxboro, he trabajado con el Wonderwall, he trabajado con el Fit Intellusion, he trabajado que corren en ambiente, en plataforma Windows y he tenido muchísimos problemas, muchísimos problemas. En promedio he reinstalado aproximadamente cada 3 a 4 veces por no problemas del SCADA, sino por problemas del sistema operativo. La falencia del sistema operativo no es el sistema SCADA, ¿sí? Entonces,
Fíjense el funcionamiento de la yo lo pongo como estándar porque hoy por hoy no sé si RealFlex sigue trabajando y si realmente está sobre Unix y salió alguna versión sobre Linux. La verdad que no sé porque no lo volví a trabajar RealFlex. El sistema operativo bajo Windows en cualquiera de sus características. Lo importante de una SCADA es la potencialidad de comunicación a través de DD Channel, OLAI, OPC, ODBC, SQL. Normalmente, ¿cuál es la ventaja de una SCADA a través de sus clientes y otros tipos de aplicación? Que la base de datos puede ser consultada a través de los enlaces ODBC, que significa Open Database Connectivity, o sea que es una base de datos abierta. Si ustedes ponen la cabecera del script cuáles son las características del ODBC de la base de datos, ustedes pueden acceder a sus tablas sin ningún problema, siempre y cuando no estén encriptadas. Hoy, por integración de datos, están encriptadas, o sea que necesitan sí o sí un no un gateway. Sí, creo que hay algunos gateways. Utilizan gateway para lecturas de base de datos y lo vende el fabricante del SCADA. Sí, sí. Un bridge. Ahora se está usando bridge también, se está usando bridge, pero no lo venden, no son de lenguaje abierto, o sea, no es plataforma abierta, sino el gateway o el bridge lo está vendiendo el fabricante del SCADA para poder acceder a su base de datos. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación donde yo tengo que preservarla. ¿Por qué? Porque son datos de procesos muy sensibles. Y estos datos de procesos son los que me permiten presentar en auditorías internacionales, entonces no tienen que ser inviolables. Para que sean inviolables deben tener una encriptación que solamente tiene que ser permitida a través de software permitido y de esa encriptación lo están vendiendo los fabricantes de los SCADA, de manera tal que solamente una aplicación habilitada puede hacer lectura y uso de esos datos. Antes eran abiertos, ahora ya no. Bien, las funciones de un SCADA, en este caso de WinCC particularmente, lo voy diciendo rápido, no es otra cosa que lo mismo que tiene cualquier SCADA. En este caso es WinCC de Siemens, pero cualquier SCADA debe tener exactamente lo mismo, ya sea lo que le digo, Wonderful, RealFlex, y IA cuadrado, dependiendo de la marca, tiene que tener exactamente lo mismo: visualización de gráfico, almacenamiento de mensaje, almacenamiento de valores de proceso, que es el tag, reporte de secuencia de proceso, que es reporte por impresora, reporte de escrito, drivers y comunicación con distintos PLC fábrica, que eso es lo más importante, interfaz de programación y acceso de datos, que es lo que estamos hablando recién. Bien. En este caso, es cómo se crea un proyecto. No lo quiero, yo los voy a mostrar directamente desde el entorno de uso. No quiero, esto ya es la topología descriptiva de WinCC propiamente dicho, que no me interesa que ustedes la conozcan, sí que sepan que forma parte del entorno de trabajo de una SCADA, particularmente de este. Aquí está, en este caso, Computer se define es la topología de trabajo. El Tag Manager maneja los drivers de comunicación con los PLC. El Data Type es el tipo de datos que vamos a trabajar. Y tengo un conjunto de editores que me permiten gestionar alarmas, valores de proceso, un montón de cosas. Bien, fíjense, en primera instancia vamos a aclarar si es single user, es un standalone, es una máquina standalone donde está solita, conectada a uno o dos PLC y esto no tiene un modelo cliente-servidor. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que no tiene máquinas accediendo. Ella no es un MTU, no es un maestro. Ahora, si es multi-user system, sí, pasa a ser un servidor donde tengo clientes o thin client, llamarle directamente thin client, ¿ok? El thin client que nosotros conocemos en topología red. Así se lo crea. Fíjense, dentro de esta topología está el Tag Manager, que es el que maneja justamente los drivers de comunicación con los PLC, y cada PLC puede tener más de un protocolo de comunicación dependiendo de la cantidad de puertos que tenga, ¿sí? Puede tener 2, 3, 4 puertos configurables, entonces puede hablar Profibus, Fieldbus, Modbus, Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet industrial, Industrial Ethernet 2, muchísimos protocolos. Entonces el driver debe contemplar la capacidad de conectarse por un puerto a varios protocolos conocidos o capacidades de hablar de ese PLC en particular. El Graphic Designer, que es el que me maneja justamente el mímico de proceso, donde yo genero el HMI, la interfase de conectividad con el operador. El Alarm Login, que es el que me permite gestionar las alarmas de proceso. El Tag Login, que es el que me permite descargar a disco físico los valores de proceso. Yo estoy muestrando una temperatura, entonces yo quiero tener un gráfico de temperatura y yo quiero
que tener poner un gráfico suavizado, como si lo estuviesen haciendo en Excel, lo tengo que rescatar desde algún medio físico. Entonces, el sistema lo guarda en el disco rígido y luego lo proyecta sobre una gráfica. El Report Designer es la capacidad de generar reportes por impresora. Global Script me permite, ahí desde el Global Script, vamos a ver con un ejemplo muy sencillito, yo puedo hacer control desde la PC, pero el día que me quede sin PC me quedo sin control. Ese es el problema, por eso nunca se hace control en PC. Sí, y bueno, y así Text Library. El Text Library es muy importante, es que si yo hago una escada para una multinacional y una multinacional tiene una unidad económica en China, tiene una en Japón, tiene una en Tailandia, tiene una en Alemania, una en Francia, yo tengo varios lenguajes, entonces yo no voy a estar diseñando 7 escadas o una escada por planta, genero un único escada en un único lenguaje donde hago una tabla de translate de todo lo que tengo escrito en un idioma, todos los idiomas restantes. Entonces, cuando yo pongo por defecto que el runtime se abre en un idioma, abre la tabla del text library, entonces tomando el idioma que yo puse como idioma de runtime, entonces tengo transcrito al lenguaje de uso, sin importar en dónde se esté abriendo, se abre con el lenguaje que yo puse y seleccioné en el runtime. Y el User Administrator es para las credenciales y privilegios de usuarios. Bien. Sí, no importa esto cómo se organizan, esto es más que nada, bueno, Graphic Designer, Alarm Login, Time Login, no es otra cosa más que atributos de cada uno de los editores que presenta este SCAD en particular. No, eso no me interesa que ustedes lo sepan. Esto, por ejemplo, este es un mímico de procesos, donde yo tengo un reactor que quiere generar una mezcla de pinturas para un color determinado, entonces yo puedo ir viendo el porcentaje de verde, el porcentaje de azul, el porcentaje de amarillo dentro de este reactor, la combinación, la mezcla, ¿sí? Me da un valor de color final determinado. Si yo no pudiese ver esto, yo no sabría cómo está trabajando el proceso. Yo sé que está mezclando, pero no sé en qué porcentaje y qué mezcla final de color tengo en el reactor. Eso es todo. Bueno, estos son justamente determinadas herramientas dentro del editor, que eso no me interesa que lo sepan, solo se lo pongo a título informativo para que ustedes lo conozcan, que así trabaja este SCAD en definitiva, ¿sí? Hay otros que tienen otros editores, pero dentro de todo tienen exactamente las mismas entidades. ¿Sí? No les voy a mostrar Global Script, cuáles son los editores, canales de comunicación, los canales de comunicación, los de KIM, APIC, DD, OLEI, OPC, SQL, ODBC, y bueno, todo esto son las capacidades y conexiones de la arquitectura de comunicación que tienen los SCAD. Y bueno, y estos son los simuladores para variables continuas. Esto, las últimas partes no es importante, lo importante es lo que nosotros acabamos de charlar. Lo importante es lo que nosotros hemos acabado de charlar, de discutir de qué es lo sensible y útil dentro de un sistema SCADA. La capacidad, primero, de intercomunicación con el usuario, que es la HMI, la capacidad de conectividad con interlocutores que pueden ser, si es un MTU, tiene RTU, que pueden ser Thin Client o cualquier PLC, y para eso tiene que tener un módulo de comunicación y manejar drivers habiendo discutido que los drivers son los contenedores, son aplicaciones que contienen todos los protocolos susceptibles de ser elaborados por los PLC y el SCADA debe contener. Debe tener un módulo para generar un mímico de proceso, tiene que tener un módulo para administrar las alarmas de proceso, tiene que tener un módulo, obviamente, para que es administrar las alarmas de proceso, me tiene que entregar las alarmas en tiempo real de todo lo que está pasando, si es que realmente supera algún umbral o supera un set point, o se desvía la YDT, se desvía con respecto al RT, ¿sí? Tengo que gestionar las alarmas, tengo que saber generar y reportar en forma física a través de una impresora. ¿Por qué? Porque eso queda firme para auditoría, ¿sí? Debo tener la capacidad de loguear a un medio físico de manera tal que yo pueda recuperar. Y si viene una auditoría y me pide, che, quiero saber la temperatura de pasteurizado, ¿por qué? Porque estoy produciendo leche y a la leche se la pasteuriza. Quiero saber si el lote tanto a tal hora estuvo bien pasteurizado, porque es una auditoría para ver la calidad que estoy poniendo en el mercado. Entonces tengo que tener la capacidad de mostrar en forma gráfica la tendencia de temperatura en ese rango. Entonces yo debo recuperar de un archivo histórico. ¿Por qué? Porque los HMI tradicionales solo tienen una longitud de muestreo directamente proporcional al tamaño de su buffer, no guardan en disco rígido, entonces se apaga el sistema y se pierde todo. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros vamos a ver cómo
se trabaja primero qué es un entorno SCADA. Ahora vamos a pasar a compartir, ¿sí? Compartir pantalla. No estoy viendo nada. Ahora sí. Bien. Bien. ¿Están viendo? ¿Lo pueden ver ya? Este es el entorno de un entorno SCADA. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Este es el entorno de un entorno SCADA, donde justamente, cuando yo he creado un proyecto single user. ¿Qué quiere decir? Que no es un MTU, ¿sí? Es una máquina standalone. Si yo lo hubiese puesto como multi-user project, esta máquina física mía sería un MTU, pero sería un maestro de aplicación, no un maestro de red, porque recuerden que los SCADA reportan a un modelo cliente-servidor, no a una topología cliente-servidor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hubiese creado el proyecto como multi-user project, mi máquina hubiese sido un MTU. Tendría que ser el maestro de la aplicación SCADA. Por lo tanto, yo hubiese tenido, por otro lado, Thin Client, a donde lo hubiese configurado como Client Project. En este caso es single user, o sea que no tiene, es un standalone. Yo tengo mi PC conectada con el PLC o con PLC. No tengo ninguna PLC cliente de tipo Thin Client. No hay cliente de red, en este caso, que sea otra PC. Por lo tanto, no hace falta cargar otra aplicación SCADA en otras PC. Cuando yo lo he creado, ¿sí? Cuando yo he creado, obviamente, creo el proyecto, ¿sí? Es servidor de aplicación, en este caso es un servidor de aplicación, pero es servidor, ¿por qué? Porque es servidor de la aplicación donde, ¿qué quiere decir servidor de la aplicación? Donde va a guardar, donde se va a descargar las bases de datos. Yo voy a loguear en esta máquina, aunque no vaya a tener otro cliente que mire mi base de datos desde el punto de vista físico, o sea que no estoy difundiendo a la red los datos de la base de datos que tiene este SCADA. Acá se configura qué va a ser el startup, cuáles son los módulos de arranque, en este caso Text Library, ¿para qué? Porque si yo lo tengo que poner en varios idiomas, los genero a los idiomas necesarios. El Global Script Runtime, por si quiero hacer un Global Script, yo lo pongo porque lo que vamos a utilizar. El Alarm Login para generar alarmas. Está el Login porque para descargar a disco rígido los valores de proceso. Graphic Runtime, ¿por qué? Porque para que corra el mímico de proceso, que es el grafiquito. Los parámetros de arranque, yo acá pongo que el lenguaje por defecto va a ser inglés estadounidense, ¿sí? Entonces todo, si yo arranco en castellano, lo puedo directamente conmutar a inglés sin ningún problema porque tengo la tabla de Translate hecha ya en el, justamente lo que llamamos acá Text Library. Bien, y aquí más que nada, ¿cuáles son los parámetros físicos de uso de la ventana? ¿Sí? Que va a tener título, borde, que va a tener minimización, maximización, resizing, slider, status bar. Bien, acá puede ser turn off, que quiere decir que deshabilito el ADF4, el resizing, el move. Sí, o sea que le saco todos los controladores, todos los comandos esto a la página. Yo lo dije por defecto. En realidad, lo que me permite el primero y el segundo es definir y observar qué tipo de aplicación he definido, si va a ser multiusuario, cliente del modelo, ¿sí? Del MTU, o sea, si va a ser RTU, va a ser maestro. Por defecto, si es simple usuario, si es un standalone, es servidor. De movida es servidor. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos estación de ingeniería. Es donde estoy desarrollando. Sea maestro o single user, es servidor. ¿Por qué? Porque es la estación de ingeniería donde desarrollo la aplicación. El Tag Manager, que es lo que le decíamos que es aquel encargado de manejar todos los protocolos de comunicación. Fíjense, este es un driver. Cada uno de los que estoy mostrando acá, que tiene el más, es un driver. Es un driver Profibus que está manejando 4 tipos de placas con protocolo RC485, 4 tipos de placas diferentes, hasta 4 placas distintas. ¿Sí? El Simatic es un tipo de placa, ¿sí? Con todas sus características.
El que nosotros estamos usando por defecto se llama Simatic S7 Protocol Suite, que maneja Industrial Ethernet 2, MPI, Profibus 2, Slot PLC, Soft PLC, TCP/IP, todos estos protocolos maneja este driver. Por defecto nosotros vamos a trabajar MPI, Multipoint Interfaces. Fíjense, en el Tag Manager yo declaro justamente lo que se llaman tags. ¿Qué son tags? Variables de proceso. ¿Qué es lo que hacen? Defino dónde voy a mirar, porque quién está conectado con el proceso, el PLC, ¿a través de qué? De sus placas de entrada-salida. Entonces yo, a través de los tags, que son las variables, yo digo dónde voy a mirar en el PLC, porque yo no miro la periferia, yo miro al PLC, por eso yo me conecto con el PLC. Hay un enlace directo entre PC y PLC. Y acá los tags dicen dónde voy a mirar. Dónde voy a mirar en el PLC, porque justamente esa parte del PLC es la que contiene el valor de proceso que a mí me interesa muestrear en el HMI, mostrar en el HMI. Por defecto, fíjense, yo tengo binary tag, que significa que son variables booleanas, digitales, 0, 1, y floating point number 32 bits, que quiere decir que es una palabra doble. Al ser una palabra doble, quiere decir que es de 4 bytes. ¿Por qué? Porque una palabra tiene 16 bits, 2 bytes. Al ser una palabra doble para determinar un número real de punto flotante, necesito una palabra doble, 4 bytes, 32 bits. ¿Sí? Entonces voy a tener valores digitales y valores analógicos, que va a ser SP label, que es set point, el valor deseado, RT, y process value label, GDT, que es el valor real de salida en ese momento, que es para, vamos a ver, el comparador, cómo actúa el comparador. Bien, dentro de todo esto, ahí está. Aquí defino las variables que yo voy a, con las cuales me voy a comunicar con el PLC. El Graphic Designer lo que me permite es generar el mímico de proceso, que es el gráfico que ustedes ven. En el caso del ejercicio 7, es el tanque, el sensor de bajo nivel, el sensor de alto nivel, la válvula de ingreso de agua, la bomba y la válvula de drenaje. Y vamos a hacer la secuencia de llenado y vaciado. Justamente acá, el alarmero que me va a disparar una alarma cuando el process value, cuando GDT esté por arriba del set point. ¿Por qué? Porque vamos a presuponer que hay un derrame de agua. ¿Sí? Yo voy a poner un set point en el nivel del tanque y voy a determinar que a partir por arriba de ese nivel de tanque, que es mi RT, mi salida o process value, que es el que GDT, está por arriba del set point, voy a disparar una alarma diciendo que estoy por arriba del nivel deseado, entonces voy a producir un derrame. Y por otro lado, aquí voy el gráfico, que lo decíamos, la capacidad de muestrear y almacenar al mismo tiempo el valor del proceso, que el valor del proceso para nosotros es PV, Process Value, cómo va fluctuando el nivel de tanque. Obviamente aquí va a estar simulado y en función de esto vamos a disparar las alarmas o un control a través, porque el control dijimos que siempre lo hacen en el PLC, pero le voy a mostrar a través de un script chiquitito en Visual C cómo se puede hacer control desde la SCADA. Nunca se hace control de SCADA, porque les vuelvo a repetir, el día que se me quede la mala PC y pierdo control de proceso, se me para la planta. Y lo que les dije, yo una sola vez cambié un PLC y voy cambiando no menos de 50 veces una PC. Así que por eso no se hace control. Bien, lo vamos a dejar al Global Script, al Graphic Designer acá. Vamos de nuevo. El Alarm Login. Fíjense, dentro de uno de mis tags, allá se llama alarma de alto nivel. Yo voy a estar viendo una parte de la memoria del PLC que se llama alarma de alto nivel, que va a estar guardada en la memoria, en la marca de memoria 0.4. Nosotros dijimos que un PLC tiene un mapa de memoria de 256 bytes, del 0 al 255. Entonces yo tengo marcas de memoria del 0,0 al 255.7. Entonces, en el byte 0, bit 4, yo voy a guardar una alarma que va a ser un 0 o un 1 y lo declaro en el alarm login. El alarm login, ¿qué es lo que dice? Fíjense, yo tengo, vamos a ver la propiedad de la alarma, ¿eh? Es un tipo error, es una alarma tipo error que lo que va a mirar es el tag alarma alto nivel. ¿Y qué mira? Mira un 1. Mira un 1.
Cuando la variable alarma alto nivel vale 0, no pasa nada. Cuando la variable alto nivel vale 1, ve flanco positivo, dispara una alarma que dice alto nivel. Tag de acción, nada. Solamente va a disparar un texto. ¿Por qué? Porque puedo tener una acción cuando el tag tome ese valor. Puede ser que active una picture, que abra alguna ventana, o qué sé yo, una security box, algo por el estilo. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, algo muy sencillo, solamente que cuando la variable de alarma valga 1, o sea, alarma alto nivel valga 1, eso quiere decir que la M04 valga 1, va a disparar en el alarmero alarma alto nivel. ¿Sí? Eso que quiere decir que en este es el alarmero, ¿sí? Que por defecto está vacío, ustedes lo van a ver lleno. ¿Por qué? Porque de todas las pruebas que voy haciendo, que cuando se ponga en 1 va a disparar en el aviso el texto que tiene asociado. Ahora vamos a tag login. Fíjense, nosotros dijimos que en el tag login lo que vamos a guardar es el valor de proceso. Y el valor de proceso para mí se llama process value, ¿sí? Que es una MD, es una marca doble. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un float point tiene 32 bits. Entonces una marca doble, si ustedes ven, si yo lo veo, como está definido, float point, float to float, quiere decir que es un punto flotante, por lo tanto necesito 32 bits, o sea 4 bytes. 4 bytes me da en la memoria una marca doble. Fíjense que va de la 200, 201, 203, 200, 201, 202, 203, 4 bytes. Y la siguiente es 204, 205, 206, 207, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces yo voy a guardar lo que a mí me interesa muestrear después, porque me pueden pedir por auditoría, che, quiero saber cuál es el nivel del tanque. Bueno, lo guardemos, PB. Entonces, vamos a cerrar un poquito las entidades para que no nos perdamos. En el tag login, fíjense, estoy guardando la variable PB level. Y el PB level estoy mirando la M de 200 del PLC. Entonces, que es un valor continuo. Entonces lo voy mirando. Acá hay una cosa, fíjense, yo digo que esta variable la voy a observar cada 500 milisegundos, lo puedo observar cada 500 milisegundos, segundos, minutos, eso quiere decir el trend online. Me va a graficar un puntito cada 500 milisegundos, sin embargo, yo lo voy a graficar cada 30 segundos, porque tengo un ciclo de almacenamiento, de archivado, cada 30, 50 milisegundos, puede ser 500 milisegundos, un segundo, 20, y un factor de eso. ¿Por qué? Porque como yo he dicho que voy a tener, ahora lo vamos a ver, entonces una cosa es lo que miro y otra cosa es lo que almaceno. Y eso dependiendo, obviamente, si yo quiero un ciclo de almacenamiento mucho más riguroso, voy a necesitar un espacio físico mucho más amplio. ¿Por qué? Porque si yo almaceno cada 500 milisegundos, imagínense en un disco de 3 gigas, un valor, calculando que 100 valores son 128K, supongamos, 100 valores, 128K, incluso yo puedo en el fichero de valor del proceso, puedo decirle qué tipo de archivo van a hacer. Yo, por ejemplo, en el disco, yo puse chiquitito, 1000, ¿sí? Yo puse 100 valores, 100 valores en 30 milisegundos, cada 30 segundos yo tengo 2 valores por minuto. Si yo tengo, a ver, 2 valores por minuto, tengo en media hora, no tengo más de media hora, puede haber puesto 1000, pero para el caso nuestro no hacía falta tener más tiempo, ¿sí? Configuración de los archivos, tengo propiedades de los archivos, aquí tienen, ¿ve? Si va a ser primero el backup, el contenido, cómo va a ser, cómo va a ser cíclico, ¿sí? Y acá, cuánto va a ser el tamaño máximo, ¿sí? ¿Cuál es el periodo de actualización? Bueno, todo esto lo pueden definir ustedes dependiendo de la cantidad y la capacidad física que tenga. Si va a ser de corto término, de largo término. ¿Sí? Yo por defecto puse un archivo en disco, ¿sí? Puse un archivo en disco de 100 valores, nada más. Si yo lo hubiese puesto en memoria, es tren online, no almaceno. ¿Por qué? Porque el archivo está en memoria. Yo salgo
lo apago al sistema, salgo y vuelvo y no tengo valores. En cambio, al tener disco rígido, yo voy a tener esos 100 valores guardados en el disco, entonces lo puedo recuperar. En este caso guardo media hora, es muy poquito, solamente porque a título de muestra, pero normalmente yo puedo. Ahora ustedes miran, profe, si yo muestreo cada 500 milisegundos y almaceno cada 30 segundos, ¿qué pasa entre 0,30, 30 un minuto, al minuto y medio, a los 2 minutos? Y bueno, es lo que vimos, va a pasar lo que el sistema va a hacer lo que nosotros estudiamos en matemática superior, interpolación. Yo conozco el valor de x0 y conozco el valor de x30, ¿sí? Entonces, si quiero saber el valor de x1, 2, 3, interpola. Interpola, va a ser una interpolación. Es más, ustedes cuando lo vean en el online, cuando lo veamos al runtime online, van a ver que los valores, todos los valores entre 0 y 30 va a aparecer con un valor i al costado, que quiere decir que mi sistema me está entregando un valor interpolado entre 0 y 30, que no es el valor real tomado. ¿Por qué? Porque él muestra casi 500 milisegundos, pero en realidad lo guarda en disco, loguea disco cada 30 segundos. Entonces, todos los valores entre 0 y 30, sin incluir 30 abierto, o sea, abierto, entre 0 y 30 abierto, son interpolados, porque el 0 y el 30 son los únicos valores reales del proceso, el resto es interpolado, ¿sí? Y bueno, eso al Global Script. El Global Script ya lo vamos a ver después, es lo que me permite hacer el control, hacer lo mismo que hace el PLC, solo que en la PC a través de un pequeño script en Visual Basic, en Visual C. Bien, desde acá vamos a correr la aplicación SCADA online. Obviamente ustedes van a ver que en un primer momento, yo voy a tener la conectividad con el PLC nula. ¿Por qué? Porque yo no he arrancado el PLC, estoy arrancando el SCADA, pero no tengo la contrapartida activa. Yo todavía no arranqué el PLC. Entonces van a ver todos los valores de conexión al PLC como inhabilitado, grisado oscuro. ¿Por qué? Porque no tengo una conexión física establecida. Fíjense, ¿ven? Y ustedes miran, profe, ¿por qué está todo aquí con alarmas? En realidad, ahí está. Ustedes me dirán, ¿por qué está esta alarma? Porque el Global Script, ¿qué es el Global Script? Y vamos a verlo al script acá. Vamos al Global Script rápido. Les comento. Vamos a abrir el Global Script. El Global Script es un repeat forever que se enciende y obviamente ejecuta todos los scripts que están declarados dentro del Global Script, bien arranca la aplicación. ¿Por qué? Porque recuerden cuando nosotros pusimos en el startup, ok. Cuando pusimos en el startup, ¿qué dijimos? Que cuando arranque el runtime, startup order, arranque el global script. Entonces el global script arranca bien, arranca el startup. ¿Y qué es lo que hace el global script? Empieza a hacer esta rutina lógica. ¿Qué es lo que hace? Este es una sintaxis de ya dentro de que hay los DLL, include APD FAPH. Esta librería tiene un compilado de instrucciones. Ustedes saben que en C nosotros podemos hacer unas librerías con funciones para ser usado, ¿sí? Como cualquier instrucción válida dentro del compilador. Bueno, esta librería tiene un montón de instrucciones ya que UNICC me permite trabajar a nivel de bit, byte, palabra simple, palabra doble, flotante, en hexadecimal, en octal. Entonces, esta librería me trae este grupo de acción que dice getTagFloat. ¿Qué significa getTagFloat? Es lea el tag tipo flotante. Recuerden que yo lo había declarado como flotante tanto al setPoint como al processValue. ¿Qué es lo que hace? En SP, el setPoint, que para nosotros es el RT, dice lea la variable setPointLabel y guárdela en la variable local SP. Fíjense que yo arriba declaré dos variables locales, PB y SP. PB de process value y SP de setPoint.
Entonces, a cada una leo el valor de la variable real del proceso, que fíjense que nosotros lo tenemos leído del PLC. Recuerden que estas dos, ahí está, SP libre, yo estoy leyendo en dos marcas del PLC, en dos posiciones de memoria del PLC. Entonces, lo leo del PLC, el global script lo lee del PLC, lo guarda en dos variables locales tipo flotante también, para que coincida el tipo de dato. PB y SP son flotantes y SP libre. SP libre son float point de 32 bits en el PLC. Y pregunto, simplemente es un script sencillito, es un if and else. Si el PB, si el valor de proceso, si Y de T es mayor que el set point, ¿qué es lo que dice? Haga visible texto estático 1. Set visible, dice, en la pantalla inicio, el elemento texto estático 1 ponga el atributo visibilidad en 1. Y si es falso, ponga el atributo visibilidad en 0. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué aquí? Y ahora vamos al Graphic Designer. Este es el texto estático 2. Ahí está. Y tiene una de las propiedades misceláneo display, que es la propiedad de visualizar, que para nosotros es set visible, por defecto está en no. ¿Qué quiere decir? Que es invisible. Cuando yo arranco es invisible, solo que el global script lo pone en 1. ¿Y por qué? Porque cuando arranque el global script, al no tener conexión con el PLC, el SP y el PB valen los dos igual a 0. ¿Y qué dice el global script? Si PB es mayor o igual, entonces ¿qué dice? 0. ¿Es mayor o igual a 0? Sí. Ponga el texto estático visible. Entonces, por eso que está visible. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo? Fíjense que cómo estoy disparando una alarma haciendo control en el SCAD. Exactamente lo mismo vamos a ver cómo hago el control en el PLC. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos al lado del entorno del PLC, que es lo que para nosotros fue habitual trabajar en ladder. Este es el entorno del PLC. Obviamente, como participantes de red, yo les quiero mostrar. Cuando yo declaro la conexión, declaro dónde está mi partner de comunicación. Yo declaro que va a ser una red tipo MPI. Fíjense que el protocolo que voy a usar es MPI. El protocolo que estoy hablando es MPI. La dirección de mi interlocutor es 2. Por lo tanto, todo eso también lo tengo que declarar en el PLC. Entonces, vamos al PLC y cuando yo declaro mi hardware, esperemos que abra. Ahí está. Yo pongo obviamente, que hemos dicho, como esto es modular, yo cargo un bastidor donde primero estaba la fuente, después la CPU y después los módulos de entrada-salida. Como yo voy a tener solamente, en este caso, ¿qué controlo yo? Dos válvulas y una bomba, y yo tengo un sensor de alto nivel y de bajo nivel que es 0,1, son todos on-off. Entonces yo necesito entrada-salida digital, por lo tanto, yo he declarado un módulo de entrada-salida donde tengo 8 entradas y 8 salidas digitales, o sea que voy a tener, y ustedes ven acá, aquí está el módulo de entrada-salida, y ustedes me dirán, profe, ¿cómo le pone la dirección? Bueno, vamos primero a la dirección del PLC. Ustedes me dirán, profe, ¿dónde pone usted que el PLC habla MPI? Está en la dirección 2, acá, en propiedades de la red. Yo escojo qué tipo de conectividad es, ¿sí? Propiedades, digo el nombre de la red, digo la máscara de subred donde está inserta esa red y le digo cuál es la dirección que tiene el PLC. Tiene la dirección 2, que es lo que declaré en el SCADA, la dirección de mi interlocutor. ¿Sí? Listo. Ahora, una vez que yo ya le dije al PLC cómo está configurado, ahora tengo que configurar mi placa de entrada-salida. Por defecto yo les dije, fíjense, son 8 bytes, entonces yo tengo, por defecto arranca de la 00 hasta la cantidad que tenga. Si tengo 10 entradas, voy a tener de la 00 a la 10, a la 17. Como tengo una sola placa de 8 entradas y 8 salidas,
Cuando yo pongo estándar, arranca de 0. Si yo quiero, le saco el estándar y a esto hubiese puesto 10. Entonces, mi entrada serían de la 10.0 a la 10.7. Como no hace falta, le saco, pongo estándar y automáticamente, tanto mi entrada como mi salida arranca en el byte 0. Byte de entrada 0, byte de salida 0. Por lo tanto, yo voy a tener mis entradas de la E00 y mi salida de la A00 a la A07 y la entrada de la E00 a la E07. Y aquí está, es lo que le contaba. Porque tengo 8 entradas digitales, 8 salidas digitales. No hace falta más desde lo que es el módulo de configuración. Una vez que está configurado, ahora sí se hace el programa, que es lo más lógico y es lo que hemos visto. Aquí está el entorno donde yo programo en LADER. Aquí está. Ahí está la retención. Fíjense que ahí está. ¿Por qué hago retención? Yo voy a simular, como yo no tengo físicamente actuado los sensores de bajo nivel y alto nivel, yo lo voy a simular, o sea, lo voy a forzar desde la escala, la señal de que se hace. Y por un lado, era para mostrar cómo se retiene cuando tengo un elemento que es un pulsador como un timbre, o cuando es un elemento que es una llave tecla de luz, 1 o 0. Y esto no es otra cosa que lo que vimos. Fíjense, se hacen los sensores, el flip-flop que me dice si el tanque está lleno o vacío, la orden de apertura de la válvula, si la válvula está abierta, se mandó a abrir la válvula, el temporizador que espera 5 segundos, si el temporizador se cumplió, abra la bomba, y si el tanque no está lleno, mantenga cerrada la válvula de drenaje. Cuando el tanque esté lleno, abra la válvula y desagote. Y acá, el disparo de alarma, por lógica en el PLC del alarmero. Acá está el comparador, porque ustedes necesitan comparador. ¿Y qué es lo que dice acá? Si IN1 es mayor que IN2, donde IN1 es el process value, IN2 es el set point. ¿Qué es lo que dice? Si el valor de salida es mayor que el set point, dispare la alarma. Ahí está. Esta es la alarma que yo veía en el alarmero, la M04. Si esto vale 1, automáticamente se dispara la alarma en el alarmero. Y aparte, vamos a ver la dinámica, porque tengo varias formas de dinamizar, la dinámica de este cuadro de texto. Este cuadro de texto también vamos en misceláneos, dice display por defecto, no. Fíjense que está distinto este otro. Fíjense que es distinto este otro. Este display no tiene una dinámica, fíjese, está dinamizado. El anterior tiene un rayito rojo, acá no, porque aquí esta dinámica de visualización está hecho con un global script. En cambio acá está hecho de una dinámica desde el valor de la variable. Fíjense, ¿qué es lo que dinamizo? El atributo display, y en el global script se llamaba setVisible, que es exactamente hace referencia al mismo atributo, visualización. Acá por defecto dice no se muestre. El display está en no, quiere decir que está oculto. Y la dinámica va a responder ¿qué? A la variable de alto nivel. Cuando la variable de alto nivel, que es un tipo booleano, sea 1, la visualización es yes, y cuando sea 0, la visualización es falsa. Fíjense todas las maneras que hay de visualizar un elemento, o ya sea mirando la variable del PLC a través de un global script. Obviamente, lo válido es el texto 1 y el alarmero. Lo poco prudente sería el global script. ¿Por qué? Porque cuando se me caiga la PC no tengo ni control, ni visualización, ni control de alarmas, ni nada. ¿Sí? Entonces, en el PLC, ¿qué es lo que hace este comparador? Pone en 1 y dispara la alarma en función del estatus del comparador. Cuando la comparación es verdadera, el estado lógico del comparador pasa a 1, su salida es 1 y activa la alarma. Eso es todo. Ahora lo que voy a hacer es cargar este programa. Voy a cargar este programa en el PLC, en mi PLC virtual. ¿Para qué? Para que yo pueda ya evaluar la funcionalidad. Abro mi PLC virtual. A ver que esté abriendo, se demora un poquito. Ahí está. Ahí está el PLC virtual abierto. Ahora yo voy a ir a descargar, ¿sí?
descargando, acaba de descargar todo, ¿sí? Voy a poner en RAM o en RAM-P. RAM significa corra directamente. Y RAM-P, que quiere decir que yo puedo hacer cambios online y transferirlos en tiempo real al PLC. Si yo estoy en RAM, no admite cambios y transferencia o modificaciones el PLC. Si yo pongo RAM-P, sí, porque significa RAM Programmable. Quiere decir que estoy en modo de programación en tiempo real. O sea que yo puedo modificar y transferir en tiempo real. En cambio, si está en RAM, no. Entonces ahora fíjense cómo ha modificado y variado. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí se han disparado las alarmas. ¿Por qué se han disparado las alarmas? Porque cuando arrancó el PLC, el set point acá son de variables de entrada, o sea que yo le estoy cargando al PLC las variables estas. Entonces, cuando arrancó el PLC, y ahora lo vemos, fíjense en el... Vamos a poner los lentecitos, esto me permite ver online. Ahí están, ¿ves? Fíjense qué pasó con el comparador. Claro, el set point y el process value valen 0, entonces la comparación es 0, mayor o igual que 0, sí, verdadero. 1. Al poner 1 en esta alarma, ¿qué pasó en el SCADA? Se disparó la alarma en el alarmero y se disparó la dinámica del texto 1, que decía que iba a ser visible si la variable valía 1 e invisible si la variable valía 0. Y aquí el global script actúa porque es un if and else. En cambio, si yo lo cambio, acá pongo 95,80, porque yo lo puse como coma flotante, automáticamente desaparece. Fíjense, de rojo pasó a verde. ¿Qué quiere decir? Que no existe la alarma ya, pero no la reconocí. Desaparece cuando la reconozco. Eso es lo que tiene el alarmero. No solo guarda las alarmas, sino guarda el estado, si está activa, inactiva, y si está, se llama acknowledge, si está reconocida, si yo me di por enterado. Entonces, obviamente, aquí como el set point es menor, es mayor al process value, ¿cuándo va a saltar la alarma? Cuando esté el agua por arriba del set point, eso quiere decir que estoy produciendo rebalse. Aquí como no hay rebalse, ¿por qué? Porque el tanque está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque fíjense, los sensores están en rojo, que significa que hay sin detección en agua. Entonces no hay alarma. No hay alarma. Y si lo vamos al PLC, fíjense, está en estado falso el estatus del comparador. ¿Por qué? Porque dice PV, process value, que vale 0, es mayor que el set point, que vale 95,8, es falso. 0 mayor o igual que 98,5, no, falso. Entonces no hay alarma. No hay alarma. No hay alarma ni en el global script. No hay alarma ni en el global script, que es el segundo mensaje. No hay alarma en la dinámica y no hay alarma en el alarmero. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo vemos, vamos a ver que hemos empezado a loguear datos. ¿Sí? Ya va a empezar. Yo tengo process value. Fíjense, ustedes miran, profe, ¿por qué viene en una pendiente negativa? ¿Por qué? Porque vino de valores anteriores a 0. ¿Cuánto vale el process value? No estoy graficando el set point, que es el valor deseado, estoy graficando el valor real de proceso, que es 0. Ahora, si yo lo pongo 90, pongamos, yo lo pongo 90, obviamente la alarma no se va a disparar, porque la alarma se tiene que disparar en 95,80,001 o 95,81. Es más, se tiene que disparar en 95,8. ¿Por qué? Porque es mayor o igual. Entonces, con 90 no se va a disparar la alarma, pero fíjense, si yo hago un zoom, ya pasó de 0 al valor real, pero el 0, fíjense, aparece el hilo que yo les dije. 54 no es un valor real, es un valor interpolado, porque pasó de 0 ¿a dónde? A 90, pero los valores intermedios son todos valores interpolados. Son todos valores interpolados. ¿Ok? El 90, fíjense que no tiene I. No tiene I. Después aparecerá, cuando vuelva a tener otro 90, porque esto va a ser quedar planchado en 90, va a ver que de 90 a otro 90, sin nada va a aparecer un 90i. ¿Por qué? Porque es un valor interpolado también. ¿Ok? Porque recuerden que lo que yo estoy haciendo, estoy almacenando cada 30 segundos. Estoy almacenando cada 30 segundos. Y acá, fíjense, estoy volviendo. Ahí está, ¿ves? Estoy volviendo a los históricos. El primer valor que yo dispongo es a las 14:09. A las 14:09, ¿sí? Que es cuando di la primera clase. Sin embargo, ahora son las 5:16 y yo sigo con valores. ¿Ok?
Entonces volvemos al valor real, y ahí está, ¿ven? Es lo que le decía. Fíjense, tengo 90 ahí, porque es un valor interpolado, hasta que aparezca otro valor de 90 que no va a tener. Ahí está. Acaba de almacenar entre este primero y este otro. Fíjense, cada vez que se corre, han pasado 30 segundos, entonces lo tengo 90, 90, 90, ahí está. Ahí está. Almacenó y vamos a ver dónde almacenó de nuevo. Ahí almacenó. Ahí está. Ahí pasó 30 segundos. En este pedacito es 30 segundos hasta el próximo que no tenga I. El resto va a decir I acá, si ustedes la ven ahí, que quiere decir que es interpolado. ¿Ok? Bien. Ok. Acá vamos a ver cuál es el funcionamiento. Obviamente acá yo no voy a ver ninguna alarma nueva, no voy a ver ninguna alarma nueva hasta que no supere o igual este umbral. Si aquí pongo yo 96, se tiene que disparar la alarma. Ahí está. ¿Ve? Si yo la reconozco a la alarma, fíjense, se pone en azul. ¿Qué quiere decir? Que yo la reconocí a la alarma, me di por enterado de la alarma, pero el estado de alarma aún sigue. Cuando salga, desaparece. Ponga 94, supongamos. Listo, desaparece. ¿Está claro? Entonces, me mantiene, o sea, aquel que haga auditoría puede saber si la reconocí o no la reconocí. ¿Por qué? Por el color del archivo. Fíjense, ahí están todas. ¿Eh? Ahí salió, ahí entró, ahí salió. Ahí la reconocí recién a la alarma. El azul quiere decir reconocida, pero activa. Verde quiere decir reconocida y fuera de alarma. Entonces, lo dejemos acá. Y vamos a poner, fíjense, ese es el archivo histórico de alarma. O sea que yo tengo para ver un montón de alarmas. Vamos al alarmero activo. No tengo nada. ¿Por qué? Porque el process value, GDT, está por debajo de RT. La alarma se va a disparar cuando GDT esté por arriba de RDT, que es el set point. Bien, ahora vamos a ver cómo trabaja esto. Este era el ejemplo. Por defecto, ¿qué es lo que decíamos? Encontrábamos al tanque vacío. Si el tanque estaba vacío, abríamos la válvula de ingreso de agua, tenían que pasar 5 segundos, se prendía la bomba, empezaba a ingresar agua. Al ingresar agua, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Lo primero vamos a ver cómo funciona el SCADA, cómo tiene que funcionar el SCADA. ¿Sí? Y luego vamos a ir al PLC para ver cómo le funciona y cómo les debería funcionar a ustedes en el simulador del ladder. Al empezar a ingresar agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero lo que va a hacer el sensor es reconocer presencia de agua en bajo nivel, o sea, se tiene que encender el LSL. Lo que yo acá simulo es un timbre, entonces el timbre es un pulso, pasa el set, me va a poner en 1, quiere decir, le voy a dar reconocimiento de agua y el reset lo voy a volver a 0 al sensor, pero a través de 2 pulsadores, set y reset. El set me va a poner a 1 el sensor y el reset me va a poner a 0 el sensor. 1 quiere decir que detecta agua y 0 que deja de detectar agua. Pero ¿cuál es aquí? Es un timbre, entonces va a pasar 0, 1, 0. Porque es un pulso, hace 0, 1, 0. Y va a haber en 2 variables, porque son 2 variables distintas. ¿Se acuerdan la retención de arranque-paro? Había un pulsador de arranque y un pulsador de paro. Entonces, fíjense, incluso yo en mi SCADA, en los tags, ¿qué es lo que tengo? Un reset de LSL y un set. Bueno, este set, acá está el set de LSL, ¿sí? Poner a 1 que esté en la marca 0.0 y un reset de LSL que está en la marca 0.3. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando yo apriete set, voy a poner un 1 y luego va a caer a 0 la M0.0. Y cuando hago un reset, voy a poner en 1 la M03 y va a caer a 0 la M03. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿cómo hacen eso? Es muy sencillo, se lo muestro porque es un script en C también. Vamos acá. Graphic Design. Fíjense. Es una acción en C que lo que hace es sencillo. Yo defino una variable interna que se llama retardo, que está en 250 milisegundos o 500 milisegundos, no me acuerdo bien, que lo que hace es frenar
el sistema durante 250 milisegundos. Y fíjense qué es lo que hago. Pongo en la variable set LSL un 1, me quedo esperando 250 milisegundos y la hago caer a 0. Entonces hace, está en 0, pongo un 1 durante 250 milisegundos y la vuelvo a hacer. Y para el reset hago exactamente lo mismo, solo que en otra variable. Lo hago en reset. El 0, 1, 0, en reset lo pongo en la M03 y el reset, el set en la M00 y el reset en la M03. Y eso cómo se ve reflejado en el SCADA, en el PLC. Ahí está. Set M0.0, reset M0.3. Entonces son dos variables distintas. Era como decía, un botón marcha y un botón parada. Entonces, para poner a 1, fíjense que aquí va a ir a 1 y a 0, y aquí va a quedar en 1. ¿Por qué? Porque es un set. Fíjense primero este. No se, bueno, y ustedes van a ver que la coloración cambia de roja a verde, como diciendo roja sin detección, verde con detección. Ahí está. 0, 1. Verde. Reset. 0, 1 y va a quedar en 0. Fíjense que cae y retiene, queda retenido el valor, porque hay una retención y ya van a ver que cuando retiene por la parte de abajo, por la OR de la retención. Y aquí el reset cae. ¿Sí? Y aquí es un set, antecedente, consecuente. Cuando esto es 1, vale 1. El antecedente vale 1, la salida vale 1. El antecedente vale 0, la salida vale 0. Fíjense qué es lo que hicimos acá. Por defecto dijimos que el tanque comienza vacío. Entonces, había un flip-flop que evaluaba si el LSL era igual a 0 y el LSH igual a 0, entonces ponga el flip-flop en 1 y el flip-flop en 1 decía tanque vacío. Si el flip-flop estaba en 1, mande a abrir la válvula de agua. Si mande a abrir la válvula de agua, dispare un temporizador por 5 segundos y si cumplieron los 5 segundos, recién prenda la válvula, prenda la bomba. Una vez que esté lleno, desagote. Obviamente, a medida que va entrando el agua, detecto nivel en el sensor de bajo nivel. Bien, con detección de nivel. Si el sensor vale 1, ya en el flip-flop ya cayó la señal de entrada del set, pero el flip-flop mantiene el 1. ¿Por qué cayó el set? Porque el set estaba activo, o sea, la entrada estaba activa, si el LSL y el LSH, los dos, eran 0. Aquí está en 1, entonces cayó la primera proposición, entonces se hace falso, pero el flip-flop sigue en 1. ¿Cuándo se va a hacer 0 el flip-flop? Con el LSH, el que reseteaba el flip-flop era el LSH. Cuando el LSH estaba en 1, ¿qué quería decir? Que el tanque está lleno. Entonces se reseteaba. Al resetearse, el flip-flop, la bandera caía a 0. Si la bandera caía a 0, automáticamente mandaba a cerrar la válvula. Si mandaba a cerrar la válvula, caía el temporizador de retardo de la conexión porque pasa el 0, retarda el 1. Entonces, si el temporizador es 0, manda a parar la bomba. Y al ser la variable, la bandera de salida del flip-flop 0, quiere decir que está lleno, entonces manda a abrir la válvula de drenaje. Entonces, si yo seteo, fíjense que lo que pasa, va a conmutar la válvula cerrada, la bomba parada, y se va a abrir la válvula de drenaje. Se cierra, se apaga, se abre. Se cierra, se apaga, se abre. ¿Qué quiere decir? El tanque está lleno y empiezo a drenar. Si empiezo a drenar, habíamos dicho que lo primero que pierdo es la señal del LSH. ¿Por qué? Porque al bajar el nivel deja de detectar nivel, entonces, ¡pum!, reseteo, cae a 0. Todavía el flip-flop no se activó con tanque lleno. ¿Por qué? Con tanque vacío, porque para que el tanque esté vacío el LSL también tiene que valer 0. Entonces, cuando yo resete el sensor, o sea, quiere decir que no está detectando agua, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cerrar esta válvula, la de drenaje.
Va a abrir la válvula de ingreso de agua, vamos a contar 5 segundos y se va a encender la bomba. Reseteo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendió la bomba y empiezo a llenar. Y así el circuito. Otra vez así el circuito. Detecto nivel. Detecto nivel, entonces se cierra la válvula, se para la bomba, abre la válvula de drenaje. Perfecto. Empiezo a descargar agua. No detecta nivel el del sensor de alto nivel. No detecta nivel el de bajo nivel. Cierra, abre, cuento, 3, 2, 3, 4, 5, arranque. Y así. Ahora, eso es del lado del SCADA. Vamos a ver qué es lo que hace del lado del PLC. Profe, ¿cómo es el sensor que está en el tanque? ¿Cuál ¿Cómo tanque? sería físicamente? ¿Cómo funciona? Como te dice el ejemplo del trabajo práctico 7 que vimos en la clase de PLC la semana pasada. ¿Lo leíste a la clase la semana pasada? Sí, sí, ¿Cómo eran sí. los sensores? Habíamos visto uno que era infrarrojo, puede ser que tiene un láser infrarrojo, No, o estoy confundiendo no, con la célula. no. ¿Estuviste en la clase de PLC la semana pasada? Sí, profe, sí estuve. Ajá, ¿cómo eran los sensores? ¿Qué te dice al final de la clase? No me acuerdo. Ajá, bien. ¿La repasaste la clase? No, eso no. Ajá, por eso no te acordás. Los sensores son on-off. Uno, lógico, con detección de agua. 0, sin detección de agua. Por eso no te acordás, porque no la repasaste la clase. Entonces no te permite entender lo que estamos viendo ahora. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, ¿qué vemos en el PLC? Fíjense, en el PLC vemos el ladder. Este es el ladder que ustedes tienen que simular. Entonces, vamos a ver cómo trabaja. Ya veamos ahora cómo es la secuencia. Desde luego que vamos a tener encendida, fíjense, tengo el LSL sin detección de nivel porque vale 0 la salida, el LSH sin detección de nivel porque vale 0 la salida. En este caso la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy, si bien es una salida para mí en el ladder, yo estoy forzando la detección, la entrada. Entonces la E0.0 vale 0 porque está sin detección de nivel. La E0.1 vale 0 porque está sin detección de nivel. Al estar sin detección de nivel, ¿cuánto vale el free flop? Vale 1. Al valer 1 el free flop, la bandera vale 1, que quiere decir tanque vacío. Si la bandera vale 1, quiere decir que el tanque vacío entonces manda a abrir la válvula. Si mando a abrir la válvula, espero 5 segundos y después del 5 segundos el temporizador se activó. Y al activarse el temporizador, manda a arrancar la bomba. Como la bandera es distinto de 0, quiere decir que el tanque está vacío. Entonces la válvula de drenaje está cerrada. Ese es el ejemplo que analizamos la clase anterior. Y acá obviamente el comparador, su estado lógico es 0, porque la comparación del process value 94 mayor o igual que 95,8 es falso. Entonces, ¿cómo va a actuar aquí? Ahora vamos a ir viendo el otro paso. Vamos a ver cómo retiene. Fíjense que cuando yo presione el set, aquí va a ser 1 mientras tenga presionado y va a caer a 0. Y va a caer a esa situación. Entonces, en T siguiente, en el T1, porque supongamos que este es T0. En T0 vale 0, 0, vale 0. El pulsador de set vale 0 porque no está pulsado. El pulsador del reset vale 0 y es true porque no está pulsado. Esto pregunto, ¿vale 1? No, no vale 1. Es falso. Vale 0, por eso no continúo. Che, ¿el reset vale 0? Sí, porque no está pulsado. Entonces, en primera instancia, entra por aquí, vale 1. Como el pulsador de reset vale 0, se retoma.
Cuando yo suelte el pulsador, esto va a valer 0, esto va a valer 1, que es el concepto de retención. Fíjense ahora acá, cuando yo pulse y suelte, primera instancia pasa por arriba, segunda instancia se retiene por abajo. Ahí está. ¿Está claro por qué? Porque cuando yo pulsé, a ver, vamos a resetear. Cuando yo pulso, todo el antecedente tiene que ser verdadero para que esta marca sea verdadera. Por defecto, yo estoy preguntando si el pulsador de reset, que es este, vale 0. Sí, vale 0. Fíjense, está sin pulsar. Vale 0 cuando está sin pulsar, vale 1 cuando está pulsado. Entonces, esto es verdadero. Para que todo el antecedente sea verdadero, esto tiene que valer 1. Cuando yo lo pulso va a valer 1, entonces se va a hacer verdadero el antecedente y esta marca se va a hacer 1. Pero cuando yo suelte, esto va a volver a ser 0 y se hace falso arriba, pero como la marca está en 1, ingresa por la ORD. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Que cuando cae el branch de arriba entra por la de abajo, y ahí es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Setea justamente la marca, la retención de la marca, me permite decir que el LSL vale 1. ¿Qué quiere decir? Que el sensor de bajo nivel vale 1. Por eso está en verde. ¿Sí? Yo le puse una dinámica que cuando valga 0, la entrada 0 valga 0, el sensor esté rojo, y cuando la entrada 0 valga lógicamente 1, está en verde. Por eso está en verde. ¿Sí? Ahora, cuando yo lo resete, fíjense, ¿es verdadero que está presionado, que tiene agua? Sí. Y el reset es, estoy sin agua. Entonces, cuando yo presiono el reset, que va a valer 1, se va a hacer falso. Porque esto va a ser, ¿es verdadero que vale 0? Sí, porque está sin resetearse. Cuando valga 1, fíjense que aquí va a valer 1, acá va a quedar en intermitente, así sin continuidad, y va a caer la señal. Ahí está. ¿Ven? ¿Queda clara la retención? Fíjense cómo trabaja la retención. ¿Mm? Es el motor de arranque y paro con un timbre. Retengo, paro. Marcho bomba, paro bomba. Y esto sería arrancar bomba. Arranque bomba, está arrancada. Pare bomba. Quedó parada. Bien, entonces cuando empieza a llegar el agua, tengo señal de alto nivel. Bien. De bajo nivel, mil disculpas. Tengo detección de agua en bajo nivel. Y este solamente lo dice que set reset. Esto, el sensor de bajo nivel, es un timbre. Es la retención de la señal a través de un timbre. Y esto es una llave de luz. 1, fíjense, 1, 1, 0, 0. No hay otra cosa. Cuando yo dejo prendida, cuando aprieto para prender la luz, queda prendida, no vuelve, el botoncito no vuelve, el pulsador no vuelve, queda retenida en la posición. Entonces acá retengo. ¿Qué es lo que dice? Si está retenido, ¿qué quiere decir? Tengo nivel en alto nivel y tengo nivel en bajo nivel, quiere decir que el tanque está lleno. Entonces cae el flip-flop, y es lo que veíamos. Al caer el flip-flop, cae la marca. Al caer la marca, cierra la válvula. Al cerrar la válvula, cae el temporizador. Al caer el temporizador, para la bomba. Y al estar la marca en 0, la válvula de drenaje, ¿qué es lo que pasa? Abre y empieza a vaciar. Empieza a vaciar, empieza a vaciar, empieza a vaciar. ¿Hasta cuándo? Ahora vamos a ver. Quiero que veamos cómo actúa el flip-flop. El flip-flop va a tener que volver a arrancar toda la secuencia cuando el tanque esté vacío. Y para que el tanque esté vacío, ¿qué quiere decir? Que el LSH tiene que ser igual a 0 y el LSL tiene que ser igual a 0. ¿Quién alcanza el 0 primero? El LSH, porque el sensor de alto nivel que pierde detección de agua. Reseteo. Listo, es verdadero. Fíjense que lo verdadero se pone en verde. Es verdadero, aquí dice, el sensor de alto nivel es igual a 0, sí, porque no está detectando agua. Acá dice, el sensor de bajo nivel es igual a 0, no, falso, porque tiene agua todavía. Entonces, cuando esto
Cuando el sensor de bajo nivel valga 0, el flip-flop va a valer 1, la marca auxiliar va a valer 1 porque toma el valor del estado lógico del flip-flop. Como el estado lógico del flip-flop es 1, ¿qué significa? Que el tanque está vacío. Al estar el tanque vacío, ¿qué va a hacer? Va a mandar a abrir la válvula. Al mandar a abrir la válvula, se va a disparar el temporizador, que lo vamos a ver en el siguiente paso porque no nos alcanza la pantalla. Entonces, no detecto agua. Fíjense, no detecto agua. Al no detectar agua, mando a abrir la válvula. Al mandar a abrir la válvula, se disparó el temporizador, que lo vemos ahora. Reset, reset. Set, set. Vamos con tanque lleno. Listo. Vamos con tanque lleno. Y esperamos un poquitito más. Bien, perfecto. Lo que yo quiero ver entonces, con tanque lleno, ¿qué quiere decir? Estoy descargando agua. Pierdo señal del sensor de alto nivel. Es lo primero. ¿Qué es lo que dijimos? Cuando pierdo señal del bajo nivel, quiere decir que el tanque está vacío. El tanque al estar vacío, el flip-flop se pone en 1. Al estar el flip-flop en 1, pongo la variable auxiliar, el flag, en 1. Al estar el flag en 1, mando a abrir la válvula. Si mando a abrir la válvula, ¿qué quiere decir? Que puedo disparar el temporizador. Y si disparo el temporizador, 5 segundos después se prende la bomba. Vamos ahí, reseteamos. Ahí está. Acá se acaba de disparar el temporizador, mira. No está activo, está esperando que corra los 5 segundos. Corrió los 5 segundos. Ahora, ¿qué va a pasar? Setiemos y setiemos. Vamos de nuevo un paso más abajo. Cuando se hace el temporizador, manda a marchar la bomba. Se hace el temporizador y se manda a marchar la bomba. Vamos acá a verlos. Bien. Entonces, cuando estoy descargando agua, pierdo señal del sensor de alto nivel, pierdo señal del sensor de bajo nivel. Ahí está, se dispara el temporizador y cuando se cumplan los 5 segundos, recién, ahí está, se arranca la bomba. Se arrancó la bomba. Esa es toda la secuencia. Esa es toda la secuencia. Y obviamente, como la bandera está en 1, quiere decir que el tanque está vacío. Al tanque está vacío, ¿qué es lo que significa? La válvula de drenaje está cerrada. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo desde el lado del SCADA y eso es todo desde el lado del PLC. ¿Sí? Lamentablemente no lo puedo hacer más chico esto para que veamos todo porque son varios segmentos. Aquí hemos trabajado la retención. ¿Para qué? Para forzar la detección de nivel, porque yo no tengo un medio físico que me dice si lee o no. Yo estoy forzando la lectura de nivel de agua. Aquí es la retención a través de un timbre. Aquí es el seteo a través de una llave de tecla luz común. Aquí está el flip-flop, que es el espejo del ejemplo de la semana pasada. El flip-flop vale 1, significa que está vacío. Al estar vacío, mando a abrir la válvula. Si mandé a abrir la válvula, disparé 5 segundos. Al cumplirse los 5 segundos del temporizador, mandé a arrancar la bomba. Y al estar el flip-flop en 1, quiere decir que el tanque está vacío, por lo tanto, se está llenando entonces la válvula de drenaje, está cerrado. Ahora, en caso contrario, yo seteo, ¿qué quiere decir? Que el tanque está lleno. Al estar el tanque lleno, fíjense, entonces, al estar el tanque lleno, el flip-flop cae a 0. ¿Por qué? Porque lo reseté, el LSH igual a 1, lo reseté, el flip-flop cae a 0. La bandera cae a 0. Al caer la bandera a 0, la orden de apertura cae a 0. ¿Por qué? Porque el antecedente es falso, entonces el consecuente es falso. Pasa lo mismo, el antecedente es falso, entonces el retardo a la conexión pasa automáticamente el 0. Al pasar el 0, la bomba para, porque está la válvula cerrada. Entonces, al estar el flip-flop en 0, abre la válvula de drenaje. Y este es el estado de comparación del comparador, que no hay ningún problema acá. ¿Por qué? Porque el set point sigue estando por
arriba del process value. ¿Cuándo se va a disparar la alarma? Cuando Y de t sea mayor que RT. Entonces, en 98 se disparan las alarmas. Entonces vamos a visualizar el valor de proceso. Fíjense, acá tengo los picos que yo estoy haciendo que suben. Entonces yo quiero ir al histórico. Vamos al histórico, al comienzo, y fíjense todos los que tengo. Me voy moviendo, 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 hasta que llego al valor actual de las 17:41 y yo tengo valores desde las 14:09. Y si vuelvo al online. Esta es la característica de una escala. Tengo online e histórico. El HMI solo tiene online, o sea, podríamos ver esto, no tendríamos histórico. Que esto es conforme a la capacidad del buffer de almacenamiento que tiene disponible la aplicación y depende del diseño o del tamaño máximo configurable, como le mostré acá en el tag login, que yo podía poner un archivo, en este caso, para ustedes va a ser, si es un HMI, tiene in memory y la cantidad de registros máximos que tiene en función de del buffer, porque tiene un buffer, no tiene un medio físico de almacenamiento. Eso es todo. Bueno, como verán, es más complicado, mucho más largo, pero bueno, a mí me interesaba más que nada mostrar el entorno de una SCADA. Este es el entorno de una SCADA. Así se conecta con un PLC. Así se conecta con un PLC. Estos simuladores los van a tener ustedes. Ustedes tienen el ProLogic o el Logic Pro, creo que tienen, y tienen otros también que están subidos al aula virtual, u otros que ustedes pueden buscar como quieran. Cuando es lo que yo les dije, cuando los chicos defendían en pizarra, tenían la posibilidad de trabajar con cualquier simulador que ellos querían. Llevaban su PC y trabajaban con el simulador que más les gustaba, ¿ok? No había ningún simulador que se les exigiese. Ustedes pueden, si ustedes quieren trabajar con el Logic Pro, trabajan con ese. Si quieren trabajar con otro, trabajan con otro. Aquel que les resulte más fácil, obviamente. Ya charlamos de cómo es el resultado. ¿Sí? Ya charlamos bien, les quiero mostrar que en definitiva les voy a mostrar, si me permiten, voy a dejar de compartir un segundo la pantalla. ¿Sí? Les voy a mostrar los elementos de campos reales. ¿Sí? Lo que dije, el SCADA es una simulación de los datos reales de proceso. Y yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir cuáles son los elementos de control de campo. O sea, ¿qué representa esto? Si me permiten, les muestro. Esta es la válvula. Realmente el pedacito que les mostré es una parte de un proceso mucho más grande. Esta es la válvula que nosotros modulamos cuando estudiamos estrategias de control. Esta es la válvula de vapor. Ahí está. Esta es la válvula de ingreso de vapor. Yo lo voy a hacer más grande. Dentro del tablero hay un transductor IP. Este es el aire que ingresa al diafragma y que empuja para que se expanda el resorte. ¿Sí? Empuja el diafragma permite que se expanda el resorte. ¿Sí? Entonces, al expandirse el resorte, gira esto y esto me da la posición de apertura. Aquí no se lo ve, pero dice 0%, 100%. Acá está abierta al 50% la válvula. Este cañito, este tubito de aire, tienen una punta, un transductor IP. ¿Sí? Está asociado a un transductor IP que transforma una salida de 4 a 20 mA del PLC en 0 a 15 o 14 PSI, ¿sí? Que es la presión de aire que me permite expandir el resorte y que trabaje el diafragma. Todo esto es un diafragma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre y cierra de 0 a 100 la válvula. Esa es la válvula modulante
de ingreso de vapor que nosotros estudiamos en estrategias de control cuando vemos PID. Esa es la válvula. Esa es la válvula. Y esta válvula tiene un control PID. Esta es una válvula, ahora les muestro. Esa es la válvulita on-off. Ingreso de aire. Y este pistillo abajo me da la posición de abierto y cerrado. Ahora le está faltando la indicación visual. ¿Sí? Abierta para un extremo, cerrada para otra. Falta que diga on-off, porque se le borró. Pero yo con solo ver dónde está este pistillo, es la ubicación del giro de la válvula. Abierta, cerrada, abierta, cerrada. ¿Sí? Esa es una válvula on-off. Esa es una válvula on-off. Ahora vamos, válvula proporcional, válvula proporcional, 0 a 100, válvula on-off, abierta, cerrada. Transmisor de temperatura. Y ustedes miran cómo sabe que es un transmisor. Por el tipo de cable. Por el tipo de cable. Normalmente, ¿por qué sé que es un transmisor? Porque esto se llama cabezal. Adentro tiene el transductor. Adentro tiene el transductor. Tiene el transductor que convierte la ohmios en 420 mA y sale por ese cablecito. Normalmente, si no fuese un transductor, si no fuese un transmisor, estos cablecitos serían mucho, mucho, mucho más delgaditos e iría un transductor dentro, que se llama electrónica remota. Estaría montado dentro del tablero. Esa es la bomba. Ahí está la bomba. En realidad la bomba tiene dos componentes, el motor y la voluta. En realidad, esto es el motor y acá tiene un gumi, dependiendo del tipo de bomba, tiene un gumi que es un acople elástico para absorber las vibraciones, etcétera, etcétera, y el torque en el arranque. Pero si no es de mucha potencia, aquí tiene un eje el motor que está solidario a lo que es un impulsor, que se llama, todo esto se llama voluta. La voluta tiene un impulsor, que son unas aspas como el ventilador, que gira y toma el agua y la impulsa. Esta es la bombita que nosotros lo vemos. Y acá está, todo esto son valvulitas. Esa es la bomba. De acá son ingresos de válvula. Transmisor de temperatura 1, transmisor de temperatura 2. Ahí está, ¿ves? Son dos y esto se lo ve mejor. En este cabezal se desenrosca y se pone el transductor. Entonces ya sale de aquí 4 a 20. Si fuese solo un sensor, aquí saldrían dos cablecitos, 3 o 4, dependiendo del tipo, porque hay de 2, de 3 y de 4 hilos, que irían a una electrónica remota, un transductor remoto que estaría montado dentro del tablero. Este es el diagrama en bloque. Y este es el tablero. Ese es un PLC. Ese es el SCADA. Este es el SCADA. Fíjense que nosotros estamos viendo eso solamente un paso chiquitito, que es el llenado de agua del tanque. Acá está la válvula, el intercambiador de calor, las temperaturas, los dos sensores de temperatura. Esto tiene un PID y el resto es on-off. Este se llama PC Adapter. ¿Qué es lo que hace? Convierte norma eléctrica RS485 a RS232 sobre el mismo protocolo MPI. ¿Por qué? Porque el PLC tiene una norma eléctrica RS485 y este es USB Universal Serial Bus, que es RS232. Entonces, convierte RS485 en RS232 para USB. Bueno, y este es todo el mímico de proceso. Este es el PLC. Esta es la CPU. Estas son las entradas-salidas. Cada vez que lógicamente se activa una entrada o una salida, físicamente se pone un LED en verde para decir que está activa. ¿Sí? Y ustedes miran dónde está la fuente, no entra la fuente. La fuente era una fuente grandota de 40 amperes, porque hay mucha carga en este tablero. Y ese equipito que ustedes ven, es un controlador PID, que solamente controla lazos PID. En este caso controlaba dos lazos PID. Cada lazo PID tiene una entrada analógica y una salida analógica. Entonces controlaba una entrada analógica con su salida analógica. Fíjense, cuando nosotros trabajamos PID, leemos una entrada analógica, que es la temperatura, y encontramos una válvula proporcional, que es el vapor. Aquí tenían dos entradas, creo que era caudal y temperatura. Y bueno, y este es el SCADA completo. En el campo, esto se ve reflejado en esto. Y definitivamente,
ese es el tanque, ese es parte del tanque. Son todos estos los elementos de campo complejo. Temperatura, sensor transmisor de temperatura, válvula on-off, sensor transmisor de temperatura, bomba, que es lo que estábamos viendo nosotros, válvula modulante, y ahí está el tanque. Fíjense, ahí está el tanque. Ese cuadradito de atrás y le ven las patitas, ese es el tanque. Listo. Esa es la clase de hoy. Fíjense que, en definitiva, a mí me interesaba que ustedes conozcan cuál es la interrelación entre un PLC y SCADA, más allá de lo que, más allá de lo que está escrito en las clases, lo que está escrito en los apuntes. No es difícil, no es difícil. Las preguntas, fíjense, lo importante es cuál es la interrelación entre PLC y SCADA, qué es un SCADA, qué módulos tiene un SCADA, qué actividades cumple un SCADA, cuáles son las entidades, los drivers, los manejadores de reporte, los manejadores de alarma, la capacidad de loguear datos a medio físico, la capacidad de intercomunicación entre MTU y RTU, pudiendo ser MTU los thin client, si es un modelo cliente-servidor, entonces voy a tener thin client como RTU o PLC como RTU, y si es single user, solo voy a tener como RTU, voy a tener PLC porque no voy a tener clientes de mi aplicación SCADA, y si dependiendo del medio físico van a ser DTE, o van a ser, y si tengo DTE nada más. ¿Por qué? Porque es medio físico. En cambio, si yo tengo radioenlace a través de radiofrecuencias, no solo voy a tener comunicación entre MTU y RTU a través de, como DTE, sino voy a tener un DCE, Data Communications Equipment. ¿Ok? Entonces eso es importante en la topología de conectividad desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista físico. Preguntas. Profe, ¿qué va de SCADA y qué va de PLC? Todo. Lo que están en las clases más lo que van en los apuntes. Todo. Todo. Preguntas que esto, los enlaces y el PLC, solamente cuáles son los tipos de PLC, qué es un PLC, qué tipos hay, modulares, semimodulares, compactos, cuáles son las entidades que está compuesta, fuente, CPU, módulo entrada-salida, entradas analógicas, entradas digitales, qué maneja uno, qué maneja cada uno, qué ciclos de scan tienen. Bueno, eso es todo. Y bueno, a ver, hay nada más. Obviamente no va a ir nada del TP9, porque el TP9 se lo va a... eso ya lo vamos a publicar en el aula virtual. El TP9 se lo va a defender el día, ya le digo, 10 de diciembre. El día viernes 10 de diciembre. ¿Sí? El día viernes 10 de diciembre se defiende el TP9. Obviamente ustedes son la 4 K1. Sí, 4K1. Sí, profe, 4K1. Ustedes van a defender en el horario de las 16:15, porque es horario de clase teórica. Entonces lo que tienen que mandarle por mail a la profe Eugenia es sí o sí la conformación de los grupos. ¿Por qué? Porque va a salir en el listado, es decir, grupo tanto, que va a ser grupo 1 formado por José Ruiz, Nicolás Colque, Acosta, vamos, yo estoy diciendo uno, defiende 16:15. Entonces a las 16:15 ingresan esos alumnos, se sortea uno, el resto se va, y se sortea el ejemplo, y ese alumno que queda lo resuelve. ¿Cuánto tiene? 10 minutos, porque a las 16:25 ingresa el otro grupo que va a estar en planilla. Se va a mandar un cronograma de los alumnos, del número de grupo, los integrantes y a qué hora se defiende. ¿Sí? Ya se sabe que se defiende el 10 del 12, entonces uno defenderá 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, así, 16:55, 17:05, 17:15, así, hasta culminar. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hay que estar con la cámara prendida, con documento en mano o algo así. Todo. Cámara prendida, porque es un examen. Es un examen oral. Sí, preguntado por las dudas. No. Cámara prendida, examen, y con el simulador andando. De manera tal que yo les digo, ejercicio 3. Ejercicio 3, creo que es del semáforo. Listo, simulame semáforo.
¿Cómo se explica? Primero, me dan el mapa de entrada-salida. Las entradas son tantos, las entradas son tantos. Lo que se pretende es hacer esto y el simulador hace esto. Segmento 1 se evalúa esto, segmento 2 se evalúa esto, segmento 3 se evalúa esto, así, hasta el segmento que usted tiene. Algunos tienen 5 segmentos, otros tienen 10, otros 20. Listo. ¿Se resolvió? Bien. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? No. Listo, siga. ¿Está claro? Pero para eso necesito que ya le manden a la profesora Eugenia el cronograma de alumnos. Es por eso que yo decía, a mí no me da lo mismo que sea 4, 5, 6 alumnos. Total defiende uno solo en representación de los otros. Y ya les dije, la nota de ese alumno es la nota de todo el conjunto. Si el alumno saca 1, todo el grupo tiene 1. Si el alumno saca 10, todo el grupo tiene 10. Obviamente, el que no aprueba va a recuperar. Y ya vamos a dar nota de recuperación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo Sí, se profe. recupera? Ya va a ser una recuperación oral. No quiere ser una recuperación escrita, no se recupera oral. ¿Ok? Yo haré determinadas preguntas sobre los ejercicios y ustedes tendrán que responder verdadero o falso. ¿Ok? Bien. Así que no se olviden de mandarle el listado, porque nosotros vamos a consolidar la semana que viene el listado, y si no están, grupo que no mandó, grupo que no participa en la recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Grupo que no manda hasta que nosotros subamos el listado, fecha máxima de entrega de grupos, ya les digo, viernes 19, el día de la consulta. La semana que viene es consulta. El viernes 19 se consolidan los grupos, grupo que no está, grupo que no rinde. ¿Ok? Sí, ¿Entendido? profe. Sí, Perfecto. estaba tomando nota. Listo. No se olviden de armar los grupos ya. Y mandarlos por mail a la profe Eugenia de manera tal que ya nosotros podamos consolidar. Es más, el viernes 19 publicamos en el aula virtual el grupo y el horario de recuperación. El horario de defensa, mil disculpas, el horario de defensa. Así de manera tal que usted ya lo tenga, antes de los parciales también. ¿Sí? Bueno, si alguna consulta. Sí, profe, con mi grupo estuvimos trabajando con los ejercicios esos del TP y teníamos una duda, que no lo aclaran en el TP, pero en una de las consultas que le habíamos hecho a los chicos, a Gabriel, Mañana nos tienen había... consulta con ellos. Mañana tienen consulta con Sí, ellos, ¿no? Sí, sí, pregúntame. sí. ¿Qué consulta Ah, tienes? bien. Por ejemplo, hubo un caso en donde nosotros estábamos haciendo el simulador ese del portón, vio el portón que tiene la célula fotoeléctrica y arriba tiene un sensor de ultrasonido que viene en los autos, viene el auto, activa el sensor de ultrasonido, sube el portón, mientras esté pasando el auto se activa la célula, por lo tanto no se baja el portón y bueno, todo eso. Ajá. El tema era cuando, por ejemplo, decía el enunciado de que si está pasando un auto, termine de pasar ese auto y ahí empieza a bajar el portón. Pero si se detecta que viene un nuevo auto, el portón debe subir de nuevo. Nosotros y Correcto. logramos hacer eso, logramos hacerlo de que si se detecta un nuevo auto, si el sensor se vuelve a activar, se vuelve a subir el portón, pero lo que teníamos duda es si es necesario de que haya una función o algo que haga un stop del motor y que recién vuelva a subir, porque nos decía Gabriel que eso es un error, hacer que el motor baje, esté bajando, por decirlo así, el portón y que de la nada, ¡pum!, suba. Decían que eso podía llevar a problemas físicos. No sé bien la explicación, pues ustedes seguramente me pueden Ustedes hacer una díganle a mejor Gabriel que explicación. no es un problema, que nosotros no estábamos evaluando problemas, que yo les digo que no están evaluando problemas mecánico-físicos, sino que es un problema lógico. Tiene que Ah, subir, no importa si hay un stop. Si no dice el, el enunciado, pare y arranque, la inversión, ¿qué es lo que pasa? Físicamente pasa así, vos lo vas a romper al motor si venís, claro, se va a romper si lo venís con la bajo y lo inercia de subo, se movimiento, rompe. venís con la inercia de movimiento y vos le pegás el cimbronazo de arranque de nuevo, lo vas a terminar rompiendo el motor reductor. Está claro, Sí, sí, está claro. sí. ¿Qué tiene que decir? Tiene que parar y después disparás un temporizador y recién hace la inversión de marcha. Tiene que quedarse quieto, bueno, lo tenés. Háganlo de las dos formas. De todos modos, díganle a Gabriel que dije yo que no se esté evaluando optimización mecánica de funcionamiento, sino es una lógica. Se está evaluando Bien, lógica de funcionamiento. bien, Si lo quieren bien. hacer con el stop, que pare, disparen un temporizador y después de N segundos invierta la Suba. marcha, excelente, mejor.
Bien, mejor. perfecto. Eso era lo que estábamos Sí, pensando, eso es lo profe, que para teníamos evitar pensado hacer. el que baje y suba de la nada, digamos. Sí, Un no, pequeño listo. temporizador Hacer de el un cambio segundo o brusco. algo por el No, tiene estilo, que, digamos. es más, que pare, cuando detecte otro, pare. Se dispara un temporizador y recién hace la Y inversión de después marcha. sube. Ah, Así listo. trabaja, Perfecto. así Perfecto. trabaja. En realidad yo no lo Bien. hice así, ¿por qué? Porque no quería hacerlo más complicado. Ah, bien, bien, Porque bien. es Lo más mismo complicado. no, claro, lo mismo con la prensa. No, lo mismo Nosotros con hicimos el prensa, tal ejercicio de cual. la prensa y hacemos que apenas baja, ¡tuc! Se activa y ya vuelve a subir. No, no ¿Sí? ponemos en ningún lado que para ni No, no, nada. no, no. Justamente era para no ponerles tanto escollos en temporizadores, que haga stop, temporice e invierta la marcha. Desde el punto de Bueno, vista físico, se hace así. Frena, para y recién se invierte la marcha. Porque si lo terminas rompiendo, no al motor reductor, porque imagínate, son engranajes. Imagínate que va un auto, lo frena claro, y le pega sí, un golpe. con la fuerza se va a dar. No, La no, con misma inercia, como la dijo, inercia de lo destruye movimiento. Imagínate la mecánicamente. masa que lleva. Vos llevas una inercia en movimiento. Imagínate la masa que tiene, el impacto que le rompe los dientes al motor reductor. Es así, Claro, es así. Físicamente es correcto lo que dicen, pero como nosotros estamos evaluando lógica, cuando la lógica funciona, recién la mejora. Entonces yo no quería complicarles con temporizadores y recién que invierta la marcha. Ustedes quieren agregarlo, excelente, mucho mejor, mucho mejor. Suma, suma, bien, lo vamos a agregar suma, entonces. suma. Le pueden decir a Gabriel que el ánimo del proyecto no es evaluar la eficiencia mecánica del sistema, sino evaluar la lógica. Bien, Es bien, bien, ineficiente. bien. Mecánicamente es un sistema ineficiente, incorrecto, porque lo rompes, pero del punto lógico, lo único que hace es evitar un stop. Si la lógica funciona, el stop lo mejora. Perfecto. Vale, excelente. Bien, Profe, yo le quería hacer una pequeña consulta sobre también la parte de los semáforos del trabajo práctico, porque del enunciado hay algo que no... la suma no da, ya me di cuenta, la suma no da. La suma de tiempos no da. Ah, bien, 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 bien. La suma de tiempos no da. Y me olvidé de corregirlo. La suma del rojo no es lo mismo que el amarillo y el verde del otro lado. Es distinto. O sea, si la suma de Claro, tiempos no da. Ah, por eso le quería consultar, digamos, igualmente lo hacemos porque supongamos si la luz verde es 10 segundos, la luz roja del otro semáforo va a ser 10 segundos. correcto, correcto. Porque el tiempo que está pasando uno es el tiempo que está para el otro. Claro, bien. Esa era la duda, porque decía Sí, que no, yo todos me los semáforos equivoqué. tenían que tener la misma. Sí, exacto, Entonces exacto. me había mareado, profe. No, 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 yo me equivoqué. No, no da la suma. No da la suma. Bien, Y me bien, bien, olvidé de bien. corregirlo. Me olvidé de Ah, corregirlo. otra pregunta. Eso sería, en vez de una calle, sería una avenida, ¿verdad? Donde un semáforo está mirando de un lado y el otro semáforo está mirando del otro. Es que yo lo hice de manera tal que para que los que se pasan de la esquina lo puedan ver. En Argentina solamente. Ah, ¿Qué es lo ya, que ya, pasa? ya, ya, ya. El que se pasa del semáforo de una esquina para, para querer, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere dar vuelta o quiere seguir si del otro lado no viene nadie? No lo tengan que bocinear de atrás para enterarse que se ha puesto en verde. Entonces, ¿qué va a estar viendo? El del frente. Claro, Porque el perfecto. de atrás lo tiene en la espalda, entonces va a estar viendo el del frente. Entonces tiene dos posibilidades. Para que Listo. no lo maten a bocinazo, lo de atrás te lo tenés al frente también. El que está a tu espalda lo ven los que están atrás tuyo. Vos lo vas a ver al cambio al frente también. Con ese Perfecto. ánimo. Yo pensaba que era una avenida por lo que estaba justamente del otro, de la No, otra. es un Bien, modelo argentino donde no se listo. respeta. Donde no se respeta. Donde el Perfecto, pícaro, profe. donde el pícaro pasa la banda peatonal La banda y peatonal, y así no ve el es. cambio de semáforo. Entonces te enteras cuando te revientan a bocinazo lo de atrás. Entonces no, le pongamos al pícaro un semáforo al frente para que se entere. Perfecto, profe. Con eso ya estarían mis consultas. Muchas Es así. gracias. No, por favor. Que ya para el año que viene lo voy a corregir bien, los tiempos no da, los tiempos del semáforo no da. Yo me equivoqué. Bien, ¿alguna otra consulta? Perfecto. Si no tienen ninguna otra consulta, los libero y que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias, profe. Igualmente, Igualmente para usted. profe. Hasta Chao, luego. profe.